Comenzamos fuerte. El primer registro muestra de una manera escalofriante con lo que uno puede toparse por tan solo querer captar un suceso paranormal. Dos jóvenes, Eric Gunner, un hombre que se dedica a hacer exploraciones urbanas, y su compañero, Crash, encontraron un lugar perfecto para realizar una exploración urbana. Aquel sitio parece ser un condominio, ya que cuenta con 2 edificios y unas rejas desgastadas que rodean todo el lugar. Cuando estos ingresaron al edificio, comenzaron a ver algunas cosas que los hizo pensar que aquel lugar podría haberse usado para cometer actos repugnantes, como una violación. 2 sandalias, un zapato y por último, el objeto que los hizo pensar en el crimen, unas zapatillas de mujer, que parecían tener pocos días de estar en el lugar. Sin embargo, eso no parece preocuparlos, ya que ingresan a uno de los edificios, tal vez pensando que no podrían tener tan mala suerte de cruzarse con el responsable del posible crimen. Es más, lo único que parece preocuparlos era encontrarse con algún guardia del sitio. Sin embargo, eso estaba muy lejos de suceder, ya que un lugar como este, completamente abandonado, alejado de la ciudad, con grafitis en cada pared del edificio y con prendas arrojadas en el piso, gritaba que aquel lugar era un sitio peligroso, un lugar que solo podría frecuentar personas peligrosas. Voy en silencio por si se escucha algo. Les digo que pues vi una luz. Bueno, según yo vi una luz, ¿no? No creo que haya sido sugestión. Pero pues, si es una luz, yo pongo que es un guardia, ¿no? Vente. ¿No? ¿Nada? ¿Qué está viendo ahí, acá? Les juro que vi a alguien moverse ahí. Crash. Crash. Órale, güey, no te estés escondiendo ya para irnos. En este punto del video podemos ver el evidente nerviosismo de Eric, ya que como el video muestra, parece que su compañero lo ha abandonado. Pero ese nerviosismo no es solo porque no encuentra a su amigo, también es porque antes de entrar al lugar, sintió que alguien lo observaba y además de eso, comentó que le pareció ver una luz y una persona moviéndose por el edificio. Se debe haber subido. Escucho ruido. Ya, güey, deja de estar haciendo chistoso. Pinche Crash. Después de unos minutos de búsqueda, unas luces blancas aparecen en la parte baja. Parece que Eric por fin encontró a su compañero. Creo que vi su luz ahí abajo. Está ahí abajo el güey. Che, Crash. Crash.
chequen allá abajo, se me hace que este cabrón ya se peló. Hacia abajo. Ay, qué... ¿Dónde estás? En el edificio de enfrente, no te viniste para acá. ¿En dónde estás? En el edificio de enfrente. Güey, hay un... Préndela rápido y la apagas. Ya, apágala. Ya te vi. Puta madre. Pues ¿sabes qué? Bájate. Ahorita me voy a bajar corriendo a todo lo que doy. A ver si no me... Me pongo la puerta de aquí del edificio y... Ajá, contigo. Mira, cuando yo vaya saliendo, voy a prender mi luz a ver para que me veas en el momento que vengo. Y te sales corriendo tú igual. ¿Sales? Si disparan algo, lo que sea. Generalmente cuando veo guardias, pues apalabro con ellos, ¿no? Pero pues nunca traen armas, y menos en la mano. Siempre las traen así, guardadas aquí. Y la trae en la mano. Esto me hace pensar que igual y no es un guardia. Pues ya me voy a salir. Voy. ¿Qué es el fondo? Chinga su madre. ¿Pediste eso? ¿Pediste eso? Sí. Si es que no lo notaste, aquel hombre llevaba 2 armas, una pistola en la mano y algo que parece ser un rifle. La posición firme en la que el extraño se encontraba nos dice que ha estado por un buen tiempo escuchando las pisadas y los murmullos de Eric. Sin duda, esta reacción tan rápida que Eric tuvo hizo que esa exploración sea solo una anécdota. El puesto número 3 hará que sientas que quedarte en casa es la mejor decisión que puedes tomar al querer realizar una exploración urbana. Un joven decidió investigar completamente solo una casa abandonada. Al entrar, se topa con muchas botellas, las cuales parecen no representarle ningún peligro. Pero sin embargo, eso sería una de las primeras señales de que no tendría que estar en este lugar. Después de unos minutos de ver esas botellas, para la suerte del joven, algo aparece en el suelo. Algo que le dice que este lugar no es seguro. Algo que le indica que en este lugar ha sucedido o está sucediendo algo escalofriante. As my heart's like racing right now. Oh, it stinks so bad. Ese gran pedazo de carne que está petrificado en el suelo son dedos humanos. Específicamente de un pie. Así como yo y la mayoría de la gente que vio ese video, el joven no puede creer que eso sea cierto. Así que acerca la cámara, como tratando de convencerse de que eso que está pegado en el suelo no puede ser 3 dedos humanos. Pero para la desgracia del joven, la escena es muy realista. Estoy seguro que ante una situación como esta, la mayoría de los que han visto este video habrían salido del lugar. Pero sorprendentemente, este hombre que grabó esta perturbadora escena decidió continuar, tal vez tratando de creer que lo que ha visto no es real. En su camino, continúa viendo más manchas de sangre, pero después de lo que acabó de ver, eso no parece inquietarlo. Sin embargo, las cosas que encontraría
y lo que viviría más adelante lo haría arrepentirse de no haber salido de este lugar. I didn't notice that before, but the windows are actually quite nice. Wood-framed windows. Please, please, please leave. Please, please. Oh my God. Please. No hay que ser inteligentes para saber lo que significa encontrar cosas casi nuevas en lugares como estos. Estas botellas y latas de alcohol que aparentan tener menos de 4 días en el lugar decía 2 cosas. La primera, que recientemente hubo gente en el lugar. La segunda, que esas personas han estado visitando el lugar de una manera seguida. ¿Por qué? Porque si miras con detalle estas botellas y latas, descubrirás que la mayoría pertenece a una sola marca. Y eso sucede cuando una persona o personas con el mismo gusto usan un lugar para embriagarse. Pero estos objetos no solo decían eso. Esas latas y botellas que tienen menos de 3 días en el lugar avisaba que en cualquier momento los hombres que vaciaron esas botellas regresarían. Pero como vimos en el video, esa gente no solo usaba el sitio para embriagarse, sino que también para vivir. Eso nos hace pensar que ellos podrían haber sido los responsables del horrible crimen. Pero lo que prácticamente confirmaría por completo eso, sería esta botella vieja que se encuentra en el mismo sitio del crimen. Si te fijas bien, estos dedos humanos parecen tener el mismo tiempo de esta botella vieja, casi 2 meses. Te preguntarás, ¿por qué hago esta comparación? Porque esta botella se parece demasiado a las botellas del inicio, las que parecen tener pocos días de estar en el lugar. Esto con muchas probabilidades indicaría que la persona o las personas que han cometido el crimen serían las mismas personas que han consumido estas bebidas.
ya que las botellas nuevas se parecen mucho a la botella vieja, la que parece tener el mismo tiempo que estos dedos humanos. Y sin duda, las probabilidades de que las personas que han tirado recientemente estas botellas sean las mismas personas que han dejado esta bolsa verde son muy altas. Pero lo que sin duda confirmaría por completo la culpabilidad a las personas que tomaron estas botellas, que tienen por mucho 3 días en el lugar, serían estas botellas y latas que se encuentran arrojadas en la misma habitación del crimen. Estas botellas y latas de alcohol se parecen mucho a las botellas y latas del otro cuarto, a las que tienen 3 días en el lugar, las que se parecen mucho a la botella vieja que se encontró en el lugar del crimen, a la botella vieja que parece tener el mismo tiempo de estos dedos. Todo eso indicaría que los que cometieron el crimen serían las mismas personas que vaciaron la botella vieja, las botellas recientes y las botellas que están tiradas en el mismo lugar del crimen, ya que todas esas botellas y latas se parecen mucho. Además, con solo ver esos 2 grupos de botellas, descubrimos que los asesinos fueron los que vaciaron estos 2 grupos de botellas y latas. ¿Por qué? Porque solo la persona o las personas que cometieron el crimen podrían embriagarse tranquilamente en un lugar donde se cometió ese horrible crimen, porque saben que los que hicieron el crimen nunca los van a agarrar desprevenidos. ¿Por qué? Porque son ellos los que hicieron esta escena de horror. Sin duda, este joven tuvo demasiada suerte de que los posibles asesinos tan solo hayan ingresado por unos minutos al lugar. Creo que todos estamos seguros del destino que hubiera tenido el joven si esos 2 psicópatas lo encontraban. Y por último, ¿qué crees que esconde esta habitación? ¿Crees que aquí podría estar lo que falta de este cuerpo? O quizás, ¿crees que aquí podría haber peores cosas que eso? Como por ejemplo, más restos humanos. Por la crueldad que se ha encontrado en el lugar, no es desquiciado pensar que tras esta puerta se hallan las partes que faltan en este cuerpo, acompañados de otros restos humanos.